Bueno, pues hola. Empezamos. Creo que ya está todo correcto. Ya funciona Estamos todo. en una emisión de directo que subiremos a YouTube. Y bueno, son las 2:33 de la madrugada, Las 2:33 ya. las 2:30 de la mañana. Por Dios. Habíamos quedado, o sea, habíamos cenado fuera y luego íbamos a venir a casa a ver una peli. Entonces, pero bueno, estábamos sentados en el sofá y teníamos la Switch en la mesita Sí. delante del sofá. Y claro, yo soy muy fanboy de Nintendo. Y Rodrigo, bueno, que no nos hemos presentado, somos Rodrigo y Sergio. Sí. eh, pues bueno, no somos fans, o sea, no somos del mundillo de los videojuegos, pero sí somos Bueno, hay que decir que usuarios. yo cuando era joven hacía videojuegos como Bueno, hobby, pero bueno. claro, él es ingeniero informático y Sí. yo soy realizador audiovisual, o sea, yo me hago películas como la que os vamos a contar esta noche. Una película auténtica. Y claro, aparte del cine, pues también me flipa la Nintendo Switch Sí. y tengo un montón de Switch, tengo un montón de juegos y resulta que la teníamos delante y Rodrigo pues pensó, bueno, él se acaba de comprar la Steam Deck Sí. y claro, estábamos discutiendo porque yo la he podido tener entre manos y digo, esto no es la experiencia no es como Nintendo, ¿no? De coger la consola, directamente jugar, de meter el cartucho y ya no preocuparte de nada, sino que la Steam Deck tienes que pues Arrancarla. Es arrancar los uno. juegos, Exacto. instalarlos, configurar no sé qué, y es un tochaco de consola, no dura nada la batería. Digo, es una experiencia completamente diferente. Entonces, claro, de ahí. Si quieres te doy paso y continúa. No, básicamente lo que ocurre es que a partir de ahí estamos diciendo, a ver, ¿qué es lo que tiene la Switch que no tiene el Steam Deck? Y a partir de ahí también lo que vimos es, a ver, ¿qué tiene Nintendo que no tiene el resto de la gente? Y Mm, Nintendo lo que tiene con respecto es decir, lo que lo diferencia con respecto al resto de la gente es su capacidad de crear una experiencia distinta por cada mm. consola. Es decir, la Nintendo DS tenía una doble pantalla, un aspecto que no tenía ninguna otra consola. En La, realidad, todas las consolas todas de las Nintendo consolas tienen algo que las diferencia del resto. del resto de una experiencia de usuario, experiencia de juego que no se puede emular, ¿no? Nunca mejor dicho. Exacto. En concreto, bueno, la Nintendo DS, la 3DS, la Wii U, que sí, que bueno, que de alguna forma puedes jugar, pero no es la experiencia que tendrías con el hardware original, ¿no? Y ellos se aseguran de que esa experiencia sea única. Entonces, bueno, tanto la Steam Deck como toda la ROG Ally y todas estas consolas nuevas que están saliendo, al fin y al cabo son como PCs, Exacto. Imitan a la Switch, pero en imitan a la realidad Switch, son pero PCs. son PCs, ¿no? Entonces, claro, de ese punto de partida, claro, él decía, no, pero yo prefiero los juegos de PC o jugar los juegos de la Switch en PC. Tal, diciendo, pero es que en la Switch, incluso juegos que están en PC, yo prefiero jugarlos en la Switch por la inmediatez y bueno, por esas funciones extras que te da, que no tienes en otra parte, no encuentras en otra parte. Entonces, de ahí, pues pasamos a empezar a elucubrar, ¿no? Bueno, ¿y ahora cuál es el siguiente paso de Exacto. Nintendo? Porque, claro, todo el mundo está hablando de la potencia de la consola, de la Switch 2, de la Switch Pro, como que va a ser igual, va a ser muy continuista, pero claro, eso a nosotros no nos lo tragamos. O sea, pensamos que Nintendo se está guardando algo y claro, dándole vueltas y dándole vueltas, hemos llegado a A una una conclusión. conclusión que, vamos, yo como fan de Nintendo, que me veo todos los canales de actualidad Sí. y de filtraciones, no he visto ninguna teoría que se le acerque Mm. a, bueno, lo llamamos teoría, pero yo creo que va a ser la realidad, de verdad, lo siento, y aunque no lo sea, debería serlo. Y a ver, también estamos grabando esto en plan de, esto es demasiado bueno como para que no quede constancia, Claro, porque como es como... nadie ha unido todas las piezas que se han ido mostrando, entonces, esto tenemos que dejar constancia hoy de mm, la idea que tenemos. Que luego nos comemos un Ownet, nos comemos un pedazo de Ownet como una casa. Pero es que la idea es tan buena mm. Es que, como vamos a dejar un testigo. exacto, bajo un O sea, para testigo. que en un futuro, cuando se anuncie porque estamos convencidos de que va a ser a principio Sí, de marzo, del año que abril, viene, marzo, febrero, marzo, abril, pero la van a anunciar antes de Navidades de 2024, eso está clarísimo, y se por va supuesto. a lanzar antes de las Navidades.
pero cuando la anuncien, ¿cómo vamos a poder demostrar que nosotros sabíamos Exacto. de lo que iba a pasar, ¿no? Del bombazo que iba a salir y que estaban todas las pistas estaban ahí, pero nadie había caído, ¿no? Entonces, Nadie había juntado las piezas. nadie unido todo. Nadie había juntado las piezas, unido las piezas y bueno, y creo que ya podemos empezar un poco Sí. no vamos a tener en tensión. Exacto. Yo creo que O, vamos a hablar empezando con el anuncio. Es claro, decir, vamos a imaginarnos que exacto, el estamos anuncio de la Switch a 2. principios de 2024 Exacto. y que se va a anunciar la Switch en un evento Sí, y nos van a poner directamente, o como ocurrió en 2017 sí, con la Switch original, nos van a poner un spot exacto. donde vamos a ver qué es la Switch 2 Exacto. o como nosotros la hemos llamado, que puede ser el nombre La Switch Duo. Switch Duo y ahora entenderéis por qué, ¿vale? Entonces, ese anuncio, ese hipotético anuncio que sacará Nintendo y que, Sí, bueno, qué casualidad también, aunque esto ya también, el anuncio original de la Switch que hace poco salió, que se había eliminado de todas partes, sí, y bueno, eso creemos que es más por la licencia de la música, pero bueno, a lo mejor lo han eliminado para, no sé, puede que haya algo ahí turbio, claro. pero bueno, vamos a intentar imaginar lo que Ese sería anuncio. el anuncio de la Switch 2, ¿no? Y ese anuncio empezaría, al igual que, vamos a hacer analogía con el primero, Sí. ese anuncio empezaría con alguien en su salón, Mm. ¿vale? Igual que el original, Es importante, ¿jugando a qué juego? Al jugando Wind al Waker. Wind Waker. Ahora os explicaremos por qué pensamos que es el Wind Waker. Exacto. Y bueno, también puede ser el Zelda. El Twilight Princess. No, o cualquier otro O el Zelda. Breath Pero of the bueno, Wild, pero bueno. puede ser cualquiera de ellos. Pero estamos adelantando mucho. Están jugando Sí, un sí, sí. juego y en modo sobremesa, ¿vale? Está Exacto. con su mando, que puede ser el mando perrito este o no sabemos qué tipo de mando será. Sí, imaginemos que por mantener retrocompatibilidad, que es una de las bases, Seguramente sea un mando Pro de Switch. un mando pro. Vamos a poner un mando pro. Vale, o no, o O no, no. el perro. Tiene más sentido que sea el perro o directamente cogiendo los dos Vale, mandos. exactamente. ¿Qué es lo siguiente? Como en el anuncio original, pues iría hacia donde está el dock, o Exacto. el nuevo dock, Exacto. ¿vale? Que veríamos un nuevo dock, un nuevo diseño, o a lo mejor es continuista, no lo sabemos, y sacaría la consola. Exacto. Entonces, por aquí ninguna sorpresa, desaparece la señal, o desaparecería la señal de la televisión, y esta persona pues seguiría jugando en modo portátil. Exacto. La idea básica es que Se en este sentaría. Mm. punto se ve que la Switch 2 es continuista, en el sentido de que puedo hacer los modos de juego que tenía antes. Juego solo en la televisión y ahora juego en modo portátil. Pero ahora es cuando viene el primer giro de guión. Vale. El primer giro de guión o el primer plot twist sería que esta persona que está jugando en modo portátil Exacto. de repente le daría a un botón A un de la botón, consola, a una opción, y veríamos el la juego que televisión. estaba jugando primero en sobremesa y luego en portátil. Desde el modo portátil veríamos cómo se duplica o vemos la imagen del juego sin El, necesidad de tener la consola insertada en el dock, lo veríamos en la en la televisión. televisión, ¿vale? ¡Oh, sorpresa! Exacto. O sea, ¿cómo lo ha hecho? O sea, pero si no, si ha cogido la consola del dock, ¿cómo puede estar jugando, utilizando la consola como mando y Exacto. viéndose en la televisión? Ese sería la primera. El primer giro de guión. Ahora puedes Luego jugar. explicaremos más Exacto, un lo poco explicaré más, esto. pero la idea básica es, ahora puedes jugar en la televisión sin tener la Switch conectada. Es decir, estás en modo portátil, pulsas un botón y ahora juegas en la tele. Pero ahora mismo está enfocando la cámara de televisión. Y ahora la cámara se va acercando y muestra la Switch. ¿Y qué mostraría en ese momento? Pues mostraría que seguimos viendo La pantalla la duplicada. pantalla estaría funcionando, Sí, pero ya, o sea, no solamente habría imagen en la televisión, sino que habría imagen en la propia consola. exacto.
estaríamos jugando a doble pantalla en modo sobremesa. Exacto. Ahora tenemos el segundo plot twist. Estamos Bueno, jugando. el tercero. Bueno, Bueno, sí, el tercero. Pero estamos jugando a doble pantalla. bueno, eso, claro. A doble. No, el tercero. Sí, sí, el tercero. O sea, primero, podemos jugar en la televisión Sí. sin dock. Exacto. Segundo, podemos jugar a la Nintendo Switch en la televisión y a la vez en la propia consola a doble pantalla, Sí. como si fuera una Wii U. Exacto. Y por ahora- último, esta persona saldría a la calle, imaginemos, y ese mismo juego seguiría jugándolo a una única pantalla, pero en ese momento deslizaría Una pantalla. una segunda pantalla, pantalla en la como los antiguos Nokia. Exacto. Parecido. Claro, porque no sería modo concha, sino que se deslizaría Hacia arriba. ¿vale? Y ahora explicaremos también por qué. Exacto. Vale, estoy viendo que está pegando muchos tirones la imagen, pero bueno, No importa. ya está. Yo creo que se nos entiende bien, tal, se nos ve. Sí, se nos Vale, ve. entonces, esa segunda pantalla, o sea, veríamos dos pantallas en una Switch en modo portátil jugando a un juego a doble pantalla. Exacto. ¿Y por qué hemos dicho antes que no hemos dicho que era el Wind Waker, pero no hemos dicho nada? Por lo siguiente. Primero estamos jugando el Wind Waker solo en la televisión. Luego pasamos a modo portátil y estamos jugando el Wind Waker solo en la Switch 2. Ahora le pulso un botón y ahora estoy viendo en la televisión el Wind Waker. Pero ahora activo un modo en el cual tengo como la antigua Wii U. Tengo el Wind Waker en la televisión y tengo en la Switch lo que era el mapa y lo que era el modo del Wind Waker. Y ahora cuando me voy al autobús y ahora saco de nuevo la Switch y saco la segunda pantalla, pues tengo la pantalla del juego y la pantalla del Wind Waker. O sea, atención, el gran bombazo Sí. es ese. O sea, la gran sorpresa de que nos guarda Nintendo es el único modo de juego. Porque si recordáis la presentación en la Nintendo Switch, tenían como una especie de PowerPoint de presentación donde decían, cogemos todas las funcionalidades de todas las consolas, todo lo que hemos aprendido de todas las consolas. Exacto. Pues de la Wii cogemos los giroscopios. De la tal, bueno, de la DS creo que decían en la pantalla táctil. Sí, pantalla táctil, sí. ¿Vale? De la Wii U la portabilidad, Sí, sí, sí. pero Pero mejorada, portabilidad claro, llevada hacia afuera. bueno, de cada consola de la Game Boy tal, la portabilidad de la Game Boy. O sea, cogían como de todas las consolas de Nintendo, pues cogían todas las características, salvo menos una, salvo la doble pantalla. Eso es Exacto. lo único que no, de todas las consolas de Nintendo, que no han conseguido implementar en la Switch. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con la Switch Duo? ¿Por qué lo llamamos Switch Duo? Porque tiene Dos dos pantallas. pantallas. Pero dos Pero pantallas. no es solamente que tenga dos Exacto, pantallas. no solo que tenga dos pantallas. La clave aquí es que tenemos en la Switch tenemos el modo sobremesa, Exacto, modo sobremesa. el modo televisión. Luego el modo televisión espejo. Estoy jugando con la consola, pero veo el juego en la televisión. No, bueno, yo no iría, o sea, sería modo televisión. Sí. La Switch tiene modo televisión, Modo dock. modo dock, modo tablet, Sí. top o como se llame, Sí, modo portátil sí. y ya está. Tiene esos tres modos. No tiene más. Pero ahora va a tener un modo adicional que es el modo, vamos a llamar modo dúo o de Exacto, doble modo dúo. pantalla, Exacto. que vamos a poder disfrutar en todos los modos, o sea, es como un modo adicional compatible con todos los modos de juego de la Switch. Podemos jugar en modo dúo, modo doble pantalla, tanto en sobremesa, utilizando como pantalla principal la televisión, pantalla Exacto. secundaria la propia Nintendo Switch, Exacto. donde veríamos sería como una Wii U, donde donde el tabletomando es la propia consola. Exacto. Y luego realmente eso se hace un stream
no a través de Wi-Fi como el Sí, la Play Portal, 4, la Sony Play 5, Portal sí. y todo esto, sino que iría directamente al dock Exacto. para que sea más inmediato y que simplemente con un botón no tengamos que configurar Wi-Fi ni Sí. el router ni Latencia nada. mínima. Y Directamente que no va a pulsamos haber el latencia. botón. Va a ser una Wii U, pero en dirección inversa. O sea, en vez de estar el hardware junto al televisor, el hardware va a estar en la portátil y se va a transmitir al dock, ¿no? Sí, Donde ya va a estar conectado a la televisión. exacto. Luego, este modo dúo también va a estar en portátil. En portátil, la propia consola. La propia consola va a tener doble pantalla y ese modo dúo también va a estar en modo tablet, o sea, apoyado sobre la mesa y con los Joy-Con, ¿no? Que Sí. seguirán manteniéndose. Entonces será un nuevo modo Sobre lo que ya sobre existe. lo que ya existe, ¿vale? No sé si suena muy, muy descabellado lo que estamos diciendo, Pero esa es la idea básica. pero es que es la única funcionalidad que tendría la Switch que les faltaría. Extra. La idea es cómo mantener. Porque la Switch es una de las consolas más vendidas en la historia de Nintendo, junto a la Nintendo DS. Y tenemos una base enorme de gente con la Switch. Ahora, ¿cómo podemos mantener esa base sin perderla completamente? Ahora, esta es también la idea central de nuestra locura. Claro, nuestra locura es, van a sacar una Wii U 2. Esto es una Wii U 2. Sí, pero la idea de todo esto, y es quizá cuando empieza a seguir la bola, es esta consola que van a sacar se va a mantener con la Switch. Pero no solo eso. ¿Vale? Porque ahora vamos al apartado juegos. Exacto, O sea, vamos ¿qué al va a pasar apartado con los juego. juegos? Vamos a dejar un ¿Va a haber momento. retrocompatibilidad? Exacto, vamos a dejar el hardware y nos centramos en el software. ¿Qué pasa con los juegos? Imaginemos, ¿qué pasa con los juegos que ya tenemos? El Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Mm. todos los Mario. Tanto las últimas novedades como los juegos que ya salieron incluso al principio de la consola. Exacto. O sea, ¿qué era lo que diferenciaba a la Switch de la Wii U? Hmm, Porque la Wii U tenía un único modo de juego, exacto. ¿vale? Y ese único modo de juego era como restringía la mecánica de los títulos, de los juegos que sacaban para la consola. En cambio, la Switch, yo creo que abrió el camino para decir, no, podemos jugar a lo que queramos en cualquier modo de juego. Exacto. En la televisión, en portátil. Mm, Y ahora la Switch Duo añade un modo más. Añade el modo dúo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que podemos seguir manteniendo el modo tradicional. Es decir, podemos jugar al Breath of the Wild en modo televisión, podemos jugar al Breath of the Wild en modo portátil como siempre, pero ahora si queremos podemos jugar al Breath of the Wild en modo dúo. Y aquí es donde también viene una posible estrategia de marketing, porque también nosotros pensamos, y es una idea que también Nintendo ha hecho durante toda su historia, cómo podemos primero aprovecharnos de toda la historia de los juegos que tenemos, o dicho de otra forma, cómo podemos venderlo otra vez. Y segundo, cómo sacar rédito, cómo sacar uso de la Nintendo Switch Online. Que en el mm, fondo esto se une al tema de, oye, ¿qué pasa con las remasterizaciones? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la Play 4? Que mm, sacamos los juegos de la Play 5 y ahora hay que pagar por los parches o no hay que pagar con los parches. ¿Qué hacemos con esto? ujú. Entonces, ¿qué ocurre en ese sentido? A ver, sigue, voy a comprobar una Vale, cosilla, sigue hablando. vale. Lo interesante de ese tema es, imaginemos el modelo de negocio. Es decir, yo soy Nintendo. Y yo, por ejemplo, tengo Breath of the Wild. Ahora realmente el Breath of the Wild va a seguir funcionando para Nintendo, evidentemente. Ahora, como el Nintendo Duo es retrocompatible, sigue funcionando para Nintendo Duo. Pero, y aquí Nintendo puede hacer dos cosas. La primera, Nintendo puede vendernos un parche. ¿Para qué? Para que tengamos el modo Duo. Ojo, si tenemos Nintendo Switch Duo, ya podemos hacer el modo de juego de decir, oye, puedo simplemente hacer streaming a la televisión pulsando un botón. Ya está. Pero ahora puede vendernos el modo dúo, que lo que hará será, primero, te pongo los gráficos en modo HD. Es decir, voy a coger el poder que tiene la Switch Duo de tener los gráficos de una Play 4.
Entonces, en vez de verse a lo chungo como sea ahora, de repente se ve en 4K con DLSS, con 60 frames por segundo, con calidad, digamos, mucho mejor, no como ahora que lo comparamos con un mundo abierto, juegos parecidos, es un poco desastre. Mm. Aunque visualmente, como Nintendo son unos maestros en el arte de los juegos, pues se ve de maravilla. Pero ahora te da una actualización que te dice, espera, te lo pongo en modo dúo. Primero se ve con toda la potencia que tiene que tener, pero aparte también tiene el modo dúo de se puede utilizar con la doble pantalla. Te añade Mm. mapa, te añade más capacidades, Vale. tanto en televisión y portátil como en la doble pantalla. Y todo eso o te lo vende como parche aparte o te lo vende como parte de la Nintendo Switch Online. Vamos a, o sea, Nintendo Switch Online Sí, actualmente, bueno, y desde que se creó, sí, es un banco de pruebas, exacto. ¿vale? ¿Qué han hecho? Han ido añadiendo funcionalidades, tanto juegos emulados, ¿no? Consolas retro, Mm, como NES, Super NES, Game Boy, ¿vale? mm. Nintendo 64 ya se han quedado un poco Sí, se han ahí. quedado un poco ahí. Claro, justo cuando acaba ya el ciclo de la Switch, es Sí, como nos hemos quedado en la Game Boy Advance, sí, ¿vale? Qué casualidad. Entonces, también han estado jugando con la idea de o sea, con la suscripción conseguías como DLCs exacto. gratuitos, ¿vale? Entonces, han ido probando diciendo, a ver si añadiendo una ROM de una consola antigua, a ver la gente si se aumenta las suscripciones, a ver si añadimos algún DLC de algún juego. Claro que en el momento que tú dejas de pagar, pierdes ese DLC, pierdes ese juego retro, esa ROM con Exacto. el que se juega a través del emulador. Y yo creo que eso, junto con haber cerrado la eShop de la 3DS, Exacto, de porque es una la... cosa que no hemos comentado, Claro, porque ahora tenemos una pantalla dual. Entonces, si tenemos una pantalla dual, ¿qué recuperamos? La 3DS y la DS. claro, la 3DS, la DS, La la Wii U, Wii U, que bueno, que la Wii U también viene con la Wii, en fin. O sea, el tema es que tenemos un ecosistema que es el Nintendo Switch, que ellos mismos ya la presentación aquella que hicieron. No, pero, o sea, ellos, Nintendo, Mm, en temas de los inversionistas, bueno, siempre han transmitido que la eShop es la definitiva. sí, O sea, que por eso no quieren, han ido cerrando las antiguas, bueno, que también es obvio que van cerrando a medida que pasa el tiempo, claro. pero que va incluso que van a mantener la eShop actual incluso en nuevas generaciones de Switch, ¿no? De hecho, no la llaman, no consideran que vayan a sacar una consola nueva, sino otra consola de la familia Switch, ¿no? Y Sí, que la eShop va a albergar todo el catálogo tanto de Switch como de las nuevas Switch, sí. ¿vale? Hasta que ya decidan cambiar y hacer una consola radicalmente diferente. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber retrocompatibilidad, obviamente, Sí. tanto a nivel físico, nosotros vamos a poder introducir Los cartuchos de los la Switch, cartuchos de la Switch en la Switch Duo, sí, vamos a llamarla Duo a partir de ahora para no estar repitiendo, sí, y también vamos a poder descargar digitalmente nuestros juegos de Switch en la Duo, sí. ¿vale? Pero ¿cuál es el extra o cuál es la funcionalidad adicional, el incentivo para pasarte a la Duo? Pues que lo primero, vas a poder jugar a los juegos originales de la Switch tal cual Tal la cual. Switch, ¿no? No va a haber diferencia digamos, en el juego base entre los usuarios de Switch y de la Switch Dúo. Duo. Pero los de la Switch Duo van a tener la opción de descargarse un DLC, pues que le va a permitir jugar a mayor resolución, mayor velocidad de frames Exacto. y tener un nuevo modo de juego, El modo dual, el modo doble pantalla. el modo doble pantalla. Entonces van a empezar a salir, sobre todo de juegos de Nintendo, imaginemos el Breath of the Wild. Sí. S- Tears of the Kingdom. Es que la idea Claro, principal es vender otra vez
el Claro, producto, porque hay mucha gente que ya tiene el Tears of the Kingdom, hay mucha gente que tiene el Breath of the Wild. mm, Entonces, la idea básica es ofrecerle a la gente y decirle, tú puedes jugar al Breath of the Wild en la Switch Duo. Ahora, si quieres tener la experiencia Duo, que es una experiencia 4K, con el DLSS, con 60 frames por segundo, con y con mejor el calidad nuevo visual y con modo. el modo, Claro, modo porque, dúo de doble pantalla, pues nada, hay que pasar por caja. ¿Y qué es pasar por caja? O comprarte específicamente ese parche o a través de la Nintendo Switch Online. Mientras tú estés registrado en la claro, Nintendo Switch Online, y es como los DLCs actuales. O exacto. sea, tú tienes el DLC de cualquier juego. Yo, por ejemplo, tengo... ¿De qué juego? El de Splatoon 2 tenía el DLC, ¿no? Sí. Y el de Splatoon 2 tú lo puedes tener o te lo puedes comprar aparte o si eres usuario de Switch Online, Mm, lo tienes también mientras sigas pagando Switch Online. mm, ¿Esto va a funcionar igual? O sea, exacto. eso creemos que lo que va a ocurrir, tú no quieres ser usuario de Switch Online, vale, no te vamos a cerrar las puertas a poder pagar por ese DLC, que no solamente porque si únicamente te va a dar más resolución y te va a dar más frames, va a sonar un poco como timo, ¿no? Es Exacto. como, voy a pagar por una consola que puede rendir mejor, pero para que me rinda mejor el juego, Tengo que pagar. tengo que pagar. Entonces va a ser un poco como pasa con algunos juegos de Play 5, que yo creo que se han dado cuenta y aparte de ese parche de actualización te dan pues nuevos modos de juego, nuevas funcionalidades. Sí. Y aquí es donde Nintendo va a meter Doble su pantalla. modo dúo dentro de todo el pack. Exacto. Que lo vas a tener por Nintendo Switch Mm, o online sí. o comprando el parche por 15, 20 euros Mm, extra si ya tienes el juego. Y esto es muy importante. Se va a diferenciar en principio los juegos de Nintendo Switch Switch con la dúo. con la Duo. Que eso es, aquí es la clave de todo. Exacto. O sea, cuando vayamos a la estantería de Game o de la FNAC, Vamos a encontrarnos juegos de la Switch. de la Switch, o sea, los juegos principales van a seguir saliendo para Switch. Sí. Pero si queremos jugar a doble pantalla, más resolución y más FPS, o tenemos Switch Online o pagamos el DLC Mm. extra. Pero el Aunque, cartucho, tal cual, la caja va a ser exactamente igual. No se van a diferenciar los sí, juegos en un principio, exacto. salvo los que salgan expresamente Para la dúo. para dúo. Aquí, por ejemplo, tenemos una diferencia. Yo lo que pienso es que los juegos, digamos, hasta ahora, Mm. hasta el último que saque, digamos, de solo la Switch, pues van a funcionar en Switch. Ahora, en el momento en que ya salga la Switch Duo, pues todos los juegos que se compren, el mismo cartucho de Switch estará a la capacidad de Switch Duo. Y que la diferencia va a ser mejor FPS, mejores gráficos y el modo dúo. Pero con ese mismo cartucho, si tú tienes la Switch, vas a poder jugar igual. Es decir, Mm. va a tener menos calidad de imagen, menores frames por segundo, pero tú vas a meter el cartucho en tu Switch y funciona. Ahora tú sacas el cartucho de tu Switch, la metes en tu Switch Duo y Mm. ahora puedes seguir jugando en tu Duo con las mejoras que tiene la Switch Duo. Eso para los juegos nuevos. Para los juegos antiguos, tipo Breath of the Wild, tipo Tears of the Kingdom, Se vende un DLC aparte, pero no van a sacar una edición. exacto, no van a sacar una edición especial Switch Duo. Lo que van a hacer, Bueno, pueden sacarla podrían, igual que ha pasado. Bueno, han vendido el DLC de Mario Kart también. en físico. O sea, te pueden vender una edición especial de Breath of the Wild Que, ya, para Switch Duo, que te incorpore el DLC. pero te va a venir el mismo cartucho de Switch y una tarjetita para descargarte el DLC. Exacto. Pero nunca van a hacer un cartucho donde te venga ya el DLC incorporado para los juegos que ya salieron originalmente para Switch. Exacto. Incluso para los nuevos van a intentar durante un Mm, tiempo sacar directamente en Switch. sí. Es como pasó en la generación de PlayStation 5, que la gente directamente le salía más barato comprarse el juego de la Play 4 Sí, sí, sí. y lo podían jugar a la 5 con el parche de actualización, Claro. pero realmente compraban el juego de Play 4. Aquí va a pasar igual, vamos a seguir comprando los juegos en Switch, Mm, pero en Switch Duo, aparte de jugarlos con más resolución, más FPS, con un modo de juego nuevo, pero va a ser pagando un extra. claro. O bien por Switch Online
o bien Aparte. con DLC aparte, Exacto. para juegos concretos. Y empezarán a salir juegos, sobre todo de Third Parties, ¿no? Porque yo creo que Nintendo va a intentar abarcar todo el público de Switch, todo el ecosistema de Switch, pero habrá juegos que requerirán mucha más potencia Y esos y que no juegos, tienen por qué tener modo dúo. exacto, no tiene por qué, eso es importante, no tiene por qué tener el modo dúo. Es decir, Mm, si que una third party quiere sacar un juego con una potencia de doble PlayStation 4, lo puede hacer. Es decir, no fuerza a utilizar el modo dúo. No pasa nada. Que mm. juega en consola portátil dúo, es decir, en modo potencia, perfecto. Que lo pone en el dock y lo coge en la tele, perfecto. Que le pulsa el botón y que juegue en la tele, perfecto. Es decir, al final es dar opciones. Dar opciones Claro, tanto a es los lo que jugadores como a los third juega parties. como quieras. O Exacto, sea, juega pero como quieras. ya es que llevado ya al nivel de DS, 3DS, o sea, tiene un catálogo gigantesco. Exacto, que eso es importante, que al final ya con esto ya podemos poner la DS y la 3DS y la Wii U como un canal propio. Ya podemos jugar a todos los juegos de Nintendo. Pueden volver a venderte los juegos de Exacto, 3DS con un parche de HD, remaster o directamente como con emulación. O sea, al igual que la Switch. O sea, el Switch Duo vamos a poder jugar a la Switch como se jugaría en la original. Podemos jugar a la 3DS como se jugaría en en la la original original. con la resolución y todo. Pero luego, si quieres mejoras, Exacto, abre el camino a hacer a Switch remaster. Online, DLCs, o sea, para empezar a aplicar mejoras. Exacto. Igual que por ejemplo han hecho el remake hace poco, bueno, el remaster remake del Super Mario RPG, pues ahora podrían hacer remakes de los juegos de la 3DS, Hmm. pero. No remake, sino Exacto, remaster. no No remake, tan be- remaster, no tan bestia. Claro, pero sería una fuente ahí de ingresos brutal. Y también un incentivo para que la gente se metiera ya en el online a muerte. O Exacto. sea, con un catálogo inmenso, con 1000 formas de jugar, pueden salir juegos nuevos a doble pantalla, pero estos juegos nuevos que salgan a doble pantalla siempre van a ser compatibles. No va a ocurrir como Exacto. la Nintendo Wii U, que ese fue el gran error, ¿no? De Sí. limitar la mecánica que querían implantar en la consola con la del juego. O sea, A la va, fuerza tenía que ser a la pantalla fuerza dual, tenía que ser a la la doble fuerza pantalla. intentar meter mecánicas en la pantalla táctil, que por cierto, todo detalle, porque Mm, también pensamos que va a ser la Switch Duo, porque claro, la pantalla de la Switch es una pantalla táctil, como la mm. DS y la 3DS, que ahora sí que podemos imitar. Vamos a tener dos pantallas táctiles. Bueno, pero me refiero en modo con la En televisión. modo con la televisión, claro. En modo televisión tengo igual que la DS que tenía una pantalla táctil y una pantalla visual. Pues nada, tengo la pantalla táctil en mi mano y una pantalla visual en la televisión. Claro. El tema de que no sea en modo concha, como Exacto. la DS, 3DS y demás, o 2DS Es verdad XL, que hemos dicho al principio, esto va a ser una va a ser pantalla una así. pantalla que se deslice, porque si no tendría que ser tres pantallas. Exacto, porque como en la patente, os digo una curiosidad, todas estas lucubraciones realmente la habíamos sacado antes de la patente. Luego decimos cómo hemos llegado hasta aquí. Mm, Pero la idea de la patente es que si eso es verdad, el problema es que tenemos que tener, perdón, tres pantallas. Una está aquí para cuando está cerrado, para jugarle en modo Switch normal, y mm. luego cuando se abra, tenemos dos pantallas. Una aquí y otra aquí. Claro, pero tres pantallas O sea, no tenemos es. tres pantallas. Con una bisagra sería algo muy. Tres pantallas demasiado. Sí, es demasiado Es cargante. demasiado. Sí, sí, Y sí. también demasiado. Porque en el fondo Nintendo es un creador de juguetes. Y hay unas tres pantallas para un niño es demasiado peligroso, es demasiado bisagra, demasiado grande. A menos que sean capaces de encontrar la forma de ponerlo muy fino, tiene más sentido Mm, que lo hagan con la pantalla de salida mm. que lo hagan con la Aunque la pantalla de nueva entrada. consola yo creo que va orientada a un público más pro, Sí, porque es más verdad. adulto, Sí, mientras que la Switch original, la Lite, la sí, puede OLED, seguir para niños. la Micro que posiblemente vaya a salir, incluso una exclusivamente. Van a seguir sacando versiones de Nintendo Switch con la Switch Duo. Exacto. La idea principal es que ahora la Switch y la Switch Duo pueden coexistir. Forman parte del mismo ecosistema, Exacto. pero una de ellas es como. Fíjate, tenemos un ejemplo perfecto entre la Switch normal y la Switch Lite, Sí, o Lite, o como se exacto. diga. Tiene menos modos de juego la Switch Lite. Claro.
Porque no igual que puedes tenemos sacar los mandos. claro, igual que tenemos, ni puedes ni sacar los mandos, ni puedes verla en televisión en modo escritorio. Exacto. Y es una consola que se sacó y tiene menos modos de juego. Tenemos la Switch normal, que tiene pues esos 3 modos de juego que hemos hablado antes. Y ahora vamos a tener otra Switch, que va a ser una Switch Pro con más potencia y va a tener un modo. De juego O sea, adicionales. tenemos Switch, una con Una menos Lite, una con los 3 modos, otra con un modo menos y otra con un modo más. sí, Y además con un extra de potencia para los juegos third party. exacto. Pero realmente yo considero que Nintendo va a seguir sacando y optimizando sus juegos para que funcionen en las 3. Pasa que en la Switch Duo pues tendrá ese extra de potencia de fotogramas, pero ese mismo juego lo vamos a poder jugar salvo alguna excepción, pero va a ser compatible En todas las en familias toda la Switch. familia Switch. Es que ahí está la clave. Sí, Ahí está y ese era el gran, para mí la gran incógnita de cómo van a hacer compatible eh, sí, todo este. cómo va a ser todo esto compatible, o sea, cómo van a mantener toda esta familia de consolas. Pues Nintendo se va a ceñir a hacer los juegos como venía haciéndolos no va a necesitar una gran potencia para poder funcionar en todas las plataformas. Va a seguir sacando, va a sacar un modelo nuevo Pro, ¿qué es eso? O sea, se va a unir el concepto de Pro y el concepto de Pantalla doble dual. pantalla. O sea, va a ser doble pantalla y Pro, es como Claro. la Pro de doble pantalla. Y aparte va a seguir saliendo, van a seguir vendiendo los modelos de Switch originales más otros nuevos que serán la Switch Micro, luego sacarán la Switch únicamente de sobremesa y a precio más reducido, pero se va a ampliar la familia, tanto por debajo Como por arriba. como por arriba. O sea, Importante. restringiendo modos de juego, o sea, habrá modelos de Switch que tendrán un único modo de juego que será sobremesa o como la Lite, que es únicamente portátil, o la Micro, que va a ser ya directamente portátil y casi de bolsillo, pero luego tienes otras consolas como el modelo Insignia o el modelo Duo que tienen incluso modos extra. Exacto. Pero todos los juegos funcionan, al menos los de Nintendo, en todas las consolas. Y esa es la clave de todo. Y Sí, además te correcto. da esa funcionalidad, o sea, ese incentivo de ahora con la nueva consola puedo jugar a 3DS, tengo un nuevo modo de juego que además es compatible con las únicas consolas que no podemos emular Exacto. en la actual Que Switch. quedaban por representar. Y luego, hablando de Y emulación, aquí, espera, hablando de emulación, también ahí llegamos a un punto importante, que es que si tenemos la Switch Duo, ahora también rompemos el ciclo de emulación, porque claro, en el fondo la Steam Deck, la Yaneo y todos los demás, pues nacen como imitadoras de la Switch. Y ahora, ¿qué pasa? Que los juegos de la mm, Switch son fácilmente imitables, emulables, en mm, otros, como en emuladores como la Yuzu y demás. Pero ¿qué pasa cuando llega la Switch Duo? Tienes una doble pantalla. Y una doble pantalla de una resolución importante. Esto ya no es fácilmente emulable. Ahí ya nos mm. adelantamos al Claro, ecosistema. Damos algo único. claro, ¿por qué nos estamos centrando mucho en la potencia de la nueva Switch? Exacto. Nos estamos demasiado. Pero, ¿por qué tiene tanta Exacto. potencia? ¿Por qué tanta potencia? Por la pantalla dual. Porque tiene que sacar suficiente potencia de cálculo para sacar una pantalla No, del doble de tamaño. exactamente. Por eso, a los demás, a los, digamos, los third parties, Hay- le vende la idea de decir, no, aquí tienes un potencia como varias PS4, en la que puedes sacar los ports fácilmente, en la que va a poder sacar el último Assassin's Creed sin Hmm. cortar, digamos, demasiadas capacidades y demás. Pero eso es lo que le vende a las third parties. Lo que le interesa a Nintendo es decir, no, no, espera, nos guardamos la idea de que esta es la dúo. Y tenemos tanta potencia de cálculo, no porque nos haga falta a nosotros Nintendo, sino porque nos va a hacer falta para sacar esa doble pantalla y mantenerla. Claro, porque al final Nintendo, sus juegos, por esa estética de Por esa anima, dirección de arte. exactamente, no necesita potencia. O sea, yo creo que ya con incluso el Tears of the Kingdom, o sea, no necesita más potencia. Bueno, Hombre, Tears of the Kingdom porque es un mundo abierto, exacto. inmenso, y entonces, claro, ya la Nintendo Switch como que raspa Sí, mucho, como ¿no? que se nota ya las Pero limitaciones. aún así, si tú te fijas en todos los juegos que saca y no necesita más potencia.
no necesita más resolución, más FPS. ¿Para qué necesitaría más potencia Nintendo? ¿Qué le interesa de esa potencia extra? Lo primero, poder sacar juegos emulando la 3DS. Exacto. Juego emulando la 3DS, pero con más resolución o más tal. Y a ver, porque han puesto aquí un comentario, creo que es un bot. Sí, Vale, no me distraigo. sí, O sea, al final Nintendo lo que quiere es sacar juegos con una potencia similar, pero que la consola sea capaz de manejar esas dos pantallas. sí. Y al mismo tiempo le ofrece a las third parties te voy a dar que en una consola con la suficiente potencia para que en una pantalla tú puedas sacar un Call of Duty o Exacto. sacar un juego a nivel de PS4. Exacto. O puedas hacer un port quitando un poco de incluso de juegos de última generación, ¿no? Sí, pues por ejemplo, Square Enix podía sacar el Final Fantasy VII Intergrade o Claro, que no tipo lo de podría títulos. sacar a doble pantalla, o a lo mejor sí, pero una de las pantallas sería un mapa No, en o 2D, directamente, o por ejemplo, directamente no no. hace falta doble pantalla. Es decir, en modo pantalla única, pues es capaz de aprovechar toda la potencia de la Switch Duo. Hmm. Ahora bien, Nintendo y luego los demás third parties que quieran pueden utilizar la capacidad de la segunda pantalla. Vale, y entonces, Quizá también podemos decir, llegado a este punto, para no dar más vueltas, sí. podemos decir cómo hemos llegado a esta idea. ¿Por qué eso nos ocurrió? Bueno, ¿cuáles son las pistas? ¿Cuáles son las pistas? Claro, en la comunidad de Nintendo eh, resulta que llevamos años dándole vueltas por qué hay ciertos juegos que no salen para Switch. Exacto. Uno de ellos, pues, es el Wind Waker. Wind Waker o el Twilight Princess. Exacto. ¿Por qué no han sacado esos juegos para Switch? ¿Vale? Entonces pensad que esos juegos en versión HD son nativos de Wii U. ¿Vale? Bueno, igual que otros muchos juegos que salieron para Wii U que luego salieron para Switch. Pero bueno, como en este tiempo han salido varios juegos de Zelda, tenemos el Breath of the Wild, el remake de Game Boy, Sí, el Awakening, sí. Y también Link's tenemos Awakening, tenemos el de la Wii, el de la Wii, el Skyward de Sword. Skyward Sword. Entonces han ido sacando juegos de Zelda. Entonces, ¿por qué no han sacado El Wind el Waker. Wind Waker o el Twilight Princess? Que el Wind Waker, en realidad, cada vez que salía un directo, estaba todo el mundo diciendo, bueno, ¿dónde está el Wind Waker? ¿Dónde ¿Dónde está está el algo? Wind ¿Por qué no Waker? lo sacan? Exacto. Porque se lo están guardando. Se lo están guardando como juego de salida de la. Y o sea, es chocante que un juego de Wii U Sí. sea el juego, pero bueno, ya lo fue el Breath of the Wild. Que era un juego de la Wii U, Era un juego de la Wii U y lo utilizaron de juego de lanzamiento de de la la Switch. Switch. Pues el juego día 1 de la Switch Duo Duo, o uno de ellos, estamos convencidos que va a ser el Wind Waker y el Wind Waker, HD y exacto. el Skyward Sword. No, el No, Skyward no, el Twilight Twilight Princess Princess. HD con esa funcionalidad de la Wii U. O sea, es como decir, vamos a sacar estos juegos de la Wii U en una consola que queremos, o sea, que vamos a redimirlo. Los fallos de la Wii U los vamos a Claro, porque redimir. la Wii U tenía juegos increíbles, pero como decimos, solo tenía un modo de juego que era con el tabletomando, que a nadie le gustaba, que solo podía conectarse uno a la consola. Y ahora lo vamos a hacer bien. Vamos a Sí, lanzar este juego y vamos a ver cómo funciona exactamente igual en la tanto en la Wii U como en la Switch Duo. sí, Pero ahora va a funcionar bien, exacto. ¿vale? Y no solamente esos juegos, sino que van a sacar, por ejemplo, porque también la gente se pregunta, ¿cuándo va a salir el Xenoblade Chronicle X? Sí, por ejemplo. Pues porque va a ser también juego de lanzamiento un Xenoblade. Es que, date cuenta, o sea, es que en Switch lanzaron la Switch con el Xenoblade 2, Sí, lanzaron la Switch con el Breath of the Wild, todos juegos de la. Bueno, que en principio empezaron a desarrollarse en la Wii U. exacto. Y van a sacar la Switch Duo pues con otro Zelda, Con otros con juegos, otro Xenoblade, exacto, con otros juegos de la Wii que U, ya están adaptados a la doble pantalla, exacto. ¿vale? En modo sobremesa, pero que aparte es como poder jugar. Hmm. También vamos a poder jugar a una Wii U
en modo portátil, a doble pantalla en modo portátil. Y eso es lo que nos espera del día 1. Y luego también se habla del Zelda, del remake del Zelda, Sí, cierto. Ocarina of Time. Eso hay rumores casi a diario de se está haciendo un remake del Zelda. Sí. Pero como siempre Nintendo nos va a sorprender y no va a ser lo que esperamos, sino que ya hay un remake del Zelda. Es el Zelda Ocarina of Time de 3DS. Sí. Pero van a sacar, fíjate, es que El remake. Venga. el Dilo, remake, dilo. no, van a sacar el remaster, Exacto, el remaster. el remaster o la versión HD Sí. del remake del Zelda Ocarina of Time que salió en 3DS. Y acabo de caer Sí, sí. que uno de los lanzamientos para el año que viene, Sí. además sobre las fechas que barajamos que van a anunciar la Switch 2, Sí. van a lanzar el Luigi's Mansion 2 HD para Switch. Un juego de 3DS Sí. para Switch. Que, Que adivina, o sea, porque, que claro que, casualidad, ya tendremos la Switch Duo. Y entonces, claro, como han mencionado que los juegos de la Switch también funcionan en la Switch Duo y que una vez vendidos tendrán la capacidad extra de la Switch Duo, ¿qué pasa? Que el Luigi Mansion va a tener también la su Dual Screen, DLC de su DLC Dual de Screen. Dual Screen. Mira, es que, coño, claro, es que va a ser Switch DS, Dual Screen. Switch DS, Switch Duo, Switch DS. Switch DS, o sea, estaría genial Switch DS. Puede ser. Decimos hemos dicho porque estamos hablando de Switch Duo, porque Dual Screen, porque tiene más sentido, pero puede ser eso, puede ser Switch Duo, Switch DS. Switch DS. Pues estaría Perfectamente. bien, pero yo creo que Nintendo no quiere mezclar. No que mezclas O generaciones. sea, va a Por eso, utilizar lo de por eso Duo, pero realmente. no DS. Exacto. Claro, entonces, daos cuenta que va a salir en breve una versión HD de un juego de 3DS. Están ya sacando ports en HD de juegos de 3DS. Pero nos están preparando, Ya nos sacaron, están preparando, ya digamos. sacaron un Monster Hunter Sí, hace sí. años, también de conversión de 3DS. Sí, sí. Pero daros cuenta que, por ejemplo, también salió una versión en 3DS del Xenoblade Chronicles Sí. original, del Sí, 1. sí, sí. Imaginaos pues que ahora sale un DLC del Definitive Edition a doble pantalla. Hmm. Va a salir el DLC de Luigi's Mansion 2 de la versión HD. O Con sea, doble es pantalla. que eso es lo que nos espera. Vas a poder jugar a Luigi's Mansion 2 en HD, que era un juego de 3DS, tanto en Switch Como en la como en Duo. Switch Duo con su doble pantalla. Pero va a ser compatible con las dos. Es que este es. Y el Zelda Ocarina of Time van a sacar la versión HD, igual que van a sacar la de Luigi Mansion 2. Hmm. Y ese es el remake que todo el mundo menciona. Y van a hacer la versión HD el remake del 3DS. Y vas a poder jugarlo tanto en Switch Como en como Duo. en Switch Duo. Con la doble Igual pantalla. que el Luigi's Mansion 2. O sea, es que está Sí. clarísimo. Es con una jugada. Con esto, básicamente, Nintendo mantiene el ecosistema Switch. Luego, al mismo tiempo, tiene la capacidad, como siempre, de cobrarnos por las cosas que ya hemos comprado. ¿Pero por qué? Por una mejora en la Nintendo Duo. Sea un DLC para cada juego o sea conectándonos en la Switch Online. Luego, otra doble jugada. Ahora podemos tener los juegos de la DS, de la 3DS y de la Wii U en la Switch No Duo. solo los originales, No solo los originales, sino remakes en espera, HD. a través también de los canales de Nintendo, al igual que está el canal Game Boy, el canal Super Nintendo, pues irán sacando poco a poco Pues, el claro. canal Nintendo DS, el canal Nintendo 3DS, Mm. el canal Wii U, también supongo que el canal Wii en algún momento. O sea, y vas a jugar a los juegos originales por un lado y luego a algunos seleccionados Tendrán remaster. tendrán remaster en HD que podrás jugar tanto en Switch como en Switch Duo. Y en Switch Duo con su doble pantalla. Pero en ningún modo, o sea, ningún juego va a excluir A ninguno de los a, jugadores. a ninguno de los jugadores de todo el ecosistema. Exacto. Ni por potencia, ni por el modo doble pantalla. Y es que ahí está la clave de Esta es todo. la clave. Y van a poder seguir vendiendo Switch como rosquilla. O sea que ya, si ya hace. ¿Cuántos años ya? ¿De 8? 2017. Salió el 2017, así que ya tenemos
6 años la Switch. 7. No, 6, 7 años. En 2024 será 7 años. 7 años de Switch. Seguirás vendiendo durante 4 o 5 años más La Switch. la Switch Y al mismo tiempo la como Switch churros. Vas a vender para esa consola los mismos juegos que vas a vender para la nueva generación. Exacto. Entonces, si tú tienes una consola Switch, no te preocupes que vas a poder seguir jugando al menos durante 4 años a los juegos de nueva generación de Nintendo. Pero al mismo tiempo te puedes comprar la Switch Duo. Entonces disfrutas de las nuevas capacidades de la Switch Duo, es decir, la doble pantalla y la mayor potencia, con mayores frames per second, para mayor resolución con el DLSS, con una mejor capacidad, digamos, gráfica. Y al mismo tiempo, pues jugar a los juegos de third parties con capacidad de Play 4. Pero los juegos de Nintendo, tú puedes O sea, comprarlos. todos contentos. Todos contentos. Porque el que se compre una Switch a seca Va a seguir sabe jugando. que no va a poder jugar al Call of Duty, pero le da igual, solo quiere los juegos de Nintendo, solo quiere una consola barata. Exacto. O a lo mejor solo quiere una portátil, la Lite, o solo quiere una sobremesa con los juegos de Nintendo, único modo sobremesa. Exacto. O si quiere un extra, pues un modo de juego extra, más resolución, pues tiene la Duo y además tiene la posibilidad de jugar a juegos más de party, de más pro, más de... En fin, y que claro, también me estoy recordando que salían muchos rumores que decían que los juegos de... Ahora Sí. me cuadra también todo. Sí, sí. Que los juegos de Switch serían compatibles con la nueva generación de Switch, Sí. pero que necesitarían como una verificación, ¿no?, del cartucho. Sí, la verificación del cartucho. Que la verificación del cartucho, o sea, necesitas el cartucho de la Switch original para jugar al DLC De la Switch Duo. de la Switch Duo. Esa es la verificación. Necesitas el cartucho de la Switch original para jugar a la versión del Switch Duo. de la Switch Duo, Sí, que sí. es con más resolución y tal. Sí. Exactamente. Y eso es lo que lo interpretamos todo mal. Tanto doble pantalla, Switch Pro, juego. Porque decían esto iba a ser como un juego, juego digital, Sí, sí. pero necesita. O sea, para jugar a la retrocompatibilidad, claro, Sí, sí, decían, sí, sí. vas a necesitar el que verifique el cartucho. Ujú. ¿Pero por qué? Porque vas a tener un parche y tienes que meter el cartucho para que funcione con el parche. Sí. Yo creo que va a ser. Va a ser eso. Y yo creo que Sí, y poco más realmente. y poco más. Es decir, quizá algunas cosas que se nos han quedado por el tintero. ¿Cómo se nos ocurrió la idea de que se transmite, digamos, no la pantalla dual, sino que se transmite con un botón y puedo ver y jugar en la televisión sin ponerlo en el dock? Pues precisamente por el concepto de, oye, vamos a dar una opción a la gente para jugar en pantalla sin tener que ponerlo en dock. Y aquí tienes tu mando y lo puedes ver en pantalla, lo puedes ver en la televisión. Y de esa forma, pues no tienes problemas, no tienes preocupaciones y da un modo de juego más. Y también, si aumentamos el dock, si damos más capacidad al dock para hacer esa transmisión directa entre consola y dock, pues también estamos un paso más adelante de la competición. ¿Por qué? Porque ahora mismo, tanto Steam como la Play, pues sus modos, digamos, de mirroring no tienen suficiente capacidad porque van a través de Wi-Fi. Entonces tiene más sentido que Nintendo pues haya hecho un avance. Porque en un principio, sinceramente, nosotros no pensamos en la dual screen, en el dúo. Nosotros simplemente estamos diciendo, a ver, Nintendo tiene que dar algo, un mínimo, más allá de No más potencia. O sea, Exacto. lo que teníamos claro, y por eso empezamos a elucubrar, Exacto, por eso empezamos a levantar la cabeza. Nintendo no solamente puede ofrecer una consola con más potencia. Exacto. Tiene que traer algo más, un concepto nuevo de juego, un modo nuevo de juego. Exacto. La idea Pero es que, claro, pensábamos que estaba todo inventado. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Pues nosotros dijimos, bueno, pues una posibilidad es precisamente mejorar lo que ya hay. ¿Qué es mejorar lo que ya hay? Steam y PlayStation, la capacidad de enviarlo a la televisión. Pues venga, mejoramos el dock de tal forma que podemos enviarlo Como hacia la Wii U, pero Exacto. en sentido inverso. Exacto, como la Wii U, pero en sentido inverso. Pero claro, en ese momento, ¿qué pasa? Que se nos queda una pantalla libre. Y encima una pantalla táctil. Y dijimos, claro, es que entonces ya puedes... Una Switch actúa como mando y también como... Exacto, ya puedes empezar a emular la DS, la 3DS, no emular. Y no solamente eso. Exacto, no solamente eso. Sino volver a traer el concepto de la Wii U y los juegos de Wii U y nuevos juegos, ¿no? Con ese modo de... Exacto, con ese modo. Y luego de repente nos acordamos, porque hasta ese momento no nos acordamos... Se puede tener todo. Exacto.
Pero no me acuerdo, decíamos, bueno, ¿y cómo es posible? Ahora que imaginemos que, porque estamos pensando en anuncios. Y ahora, vale, entonces ya tenemos la doble pantalla y tenemos esa capacidad, lo que hemos contado al principio de estoy jugando a la televisión, luego juego en consola, ahora lo hago el mirroring y estoy jugando a la televisión, pero ahora tengo la consola como segunda pantalla. Y decimos, venga, tenemos un anuncio muy chulo. Pero ¿qué pasa cuando el hombre se va, igual que en el anuncio original, se al aeropuerto, coge el avión? Ya no puede replicar la idea de doble pantalla. Pero es que en ese momento nos acordamos de la patente y dijimos, ahí está, es que cuando vas Claro, en portátil sacas la doble pantalla y ya has replicado es una todas, Wii U portátil. exacto, ya has replicado todas las experiencias Es tanto una en DS. casa, exacto, ya has replicado las experiencias en casa y fuera de ella. Y lo Mm. importante, y ahora incorporas toda la historia de Nintendo, pero de verdad, porque aunque la Switch, Y más allá, porque la Switch intentaba tener la historia de Nintendo, pero le faltaba eso, la la doble DS, la pantalla. 3DS, no la tenía. Wii U, DS, 3DS, Wii Exacto. U. Pero ahora, con esta idea, Mm. ahora sí la tiene. Ahora ya tenemos una consola que es eso. Es toda la historia de Nintendo. Lo tiene toda la vez, como dices tú. Y va más allá. Y todos los juegos que ya se habían porteado de Wii U a Switch y se habían adaptado a una sola pantalla, Pues añadirse ahora yo creo que esos van a ser los primeros juegos que gratuitamente, Mario Kart, por ejemplo. exactamente, van a A recuperar esa capacidad esa capacidad a través de un parche que puede ser de pago para esos juegos, bueno, puede con la ser Nintendo Switch gratuito. Online. Claro, yo creo que, claro, que vas a tenerlo con la Switch Online, Lo más pero seguro. luego también podrás, de ya ciertos juegos más tal, pues podrás pagar, si no quieres tener Switch Online, pues podrás pagar por tener únicamente esa funcionalidad en un juego concreto. Sí. Pero ese mismo juego es que va a ser el mismo de Switch. O sea, te lo vas Sí, a sí. comprar. Y lo más importante de todo, ahora a nivel El DLC siempre va a estar en la nube, va a estar en el iShop disponible, pero en tiendas vas a tener el juego base. Exacto. Entonces vas a pagar o van a hacer packs que a lo mejor te traes el cartucho original con una tarjeta con el código de descarga de esa funcionalidad para la nueva consola. Pero no van a sacar una edición Breath of the Wild únicamente para Switch Duo. No, no, no. Tú sigues comprando la versión de Breath of the Wild que ya está ahora. La única diferencia es que en tu Switch 2, en el momento que tú tengas la Switch Online, dice, Mm. espera que te instale la versión Duo. Ya tienes el Breath of the Wild versión Duo. Y para los juegos que solamente puedas jugar en la Duo por potencia o porque solo tengan un modo de juego, que será el Duo, Sí, pues igual que ahora hay juegos que te advierten, oye, esto solo puedes jugarlo en modo sobremesa, ¿no? Porque va con tal. En la Switch Lite no puedes. exacto. Pues igual habrá juegos que te vendrán con la advertencia, esto solamente Esa tu para versión Duo. versión Duo, ¿no? Y te vendrá, igual que la compatibilidad de modos, te vendrá la compatibilidad de consolas. Sí. Pues esto es compatible con Switch, Switch Lite, Switch no sé qué y Switch Duo. Hmm. Y si no te viene el de este de Switch Duo, pues Exacto. O ya. directamente dirá, esto es solo compatible, por ejemplo, tipo Call of Duty, pues será solo la Switch Duo. Mm. Pero tanto de los cartuchitos, yo creo que incluso la consola en sí va a ser muy similar, los Joy-Con va a ser todo igual, Sí. va a ser todo compatible entre Sí, sí. aquí la duda tecnológica, digamos que nos queda, y es que también el punto débil es la implementación de la pantalla dual. ¿Cómo Mm. conseguirán la implementación de la pantalla dual en la Switch? Ahí está, digamos, nuestro punto débil, porque nosotros creemos que como mínimo va a tener ese mirroring en lo que es el deck. El que yo tengo El dock. yo tengo la consola, el dock. Yo tengo la consola que, como tengo el Steam Deck, pues eso se me la olla. Volvemos al inicio de la conversación. Pero bueno, yo pulso el botón en la Nintendo Switch y entonces se va a conectar con el dock y se va a ver en la televisión. Y nosotros creemos que esa es la funcionalidad mínima nueva que va a traer. Eso sí, luego, ahí está la duda. ¿Cómo rayos implementamos la pantalla dual fuera de casa? Porque si hacemos eso, ya podemos tener la pantalla dual en Mm. nuestra salita de la casa, con la televisión. Pero ¿cómo implementar la pantalla dual fuera? Porque siendo Mm. Nintendo, es muy extraño que implementen esa Bueno, funcionalidad pues sin que sea igual, portátil. igual que lo hacían en la Wii o en la Wii U. O sea, se vería como. Sí, como una pantalla doble. Pero eso sería un poco Lo cutre. adaptarían, sí, bueno. Es decir, poder ser es posible, pero por soñar, que es en el fondo lo que Mm, estamos haciendo aquí, ¿y por qué no hacer una dúo? Y ahí también está el punto débil de todo esto. mm. ¿Cómo tener una pantalla dual en una consola portátil? Pues
Una pantalla. Claro que Exacto, que eso, por eso la única opción que yo veo viable es que tenga una pantalla deslizante. que se deslice. Sí, Pasa que va a ser mucho más. Claro, ¿cómo lo hacemos para que no sea tan delicada exacto, para que no se para los niños? Pero es que rompa no va a ser para los niños. no va a ser un producto para niños. Que la Switch para niños va a ser las que ya hay. Claro, De esto es un hecho, la producto Switch para para niños es adultos. la Lite. Sí, O sea, es la más de una pieza. O sea, incluso la Switch normal, la insignia de ahora, o la OLED, es más para adultos porque es más también es para una consola adultos. Un grande. niño pequeño no, ni por precio, o sea, porque es más Mm. cara, ni porque es mucho más delicada. Un niño quiere una consola portátil. Entonces, Sí, tus hijos tendrán la Switch Lite y luego, pues, el el padre resto, el tendrá la padre tendrá Switch la Switch Duo. y todos podrán usar el mismo dock. Exacto. Y lo importante, todos podemos usar el mismo dock, porque Todos podemos usar los mismos el dock accesorios. el dock nuevo de la Switch Duo será compatible con la Switch. También todos podrán utilizar los mismos accesorios, como tú dices, porque los mandos de la Claro, Switch, no te vas a tener que comprar mandos exclusivos para la Switch Duo. sí, Van a ser los mismos Joy-Con y los vas a poder intercambiar entre consolas. exacto. Por ejemplo, el botón que hemos dicho que envía la información a la televisión de venga, lo pulsas y ya envía. Ese Mm, posiblemente no esté en los mandos, ese esté en la propia consola. De forma mm, de que los mandos sigan siendo los mismos. exactamente. ¿Para qué Buen cambiar? punto, buen punto. Habrá un botón En la en la propia propia consola. consola. Tiene todo el sentido, sí. Exacto. De esa forma mantenemos al 100% el ecosistema. Claro, pero incluso así da pie a que puedan seguir sacando consolas como hasta ahora. Por ejemplo, versiones de la Duo, puede haber una Duo de una única pantalla. Por ejemplo. Para el que solo quiera juegos de third party o no quiera ese concepto de doble pantalla, Exacto. pues te sacarán, yo creo que la Duo será muchísimo más cara y sacarán una versión un poco más barata, pero que con la que puedas jugar al Call of Duty solamente. Yo solo quiero Call of Exacto. Y Duty. luego, por ejemplo, que tú quieras jugar a los juegos del Nintendo Online Channel, pero la DS. Pues nada, para eso tienes que tener una tele en casa. Y Mm. ahí sí puedes jugar con tu Switch Solo Duo. tendrás, claro, modos dúo sobremesa, pero no Exacto. tendrás modo dúo portátil. Exacto. Modo dúo sobremesa, pero no modo dúo portátil. Y bueno, y te sacarán, ahora que pues, en un futuro, pues sacarán una Nintendo Duo que sea como la de 2DS, Hmm. que sea dos pantallas de una pieza, que no haya bisagra ni que sea deslizante, o sea, más para niños. Como una Switch Lite. Sacarán como una 2DS, Exacto, como una que era 2DS. una consola más barata, más para niños, con la doble pantalla, pero que sin bisagra, más de una pieza. Exacto. Pues en un futuro pues sacarán también una dúo así, sacarán una dúo que solo sea sobremesa, sacarán una dúo que solamente tenga una pantalla y solo se puede hacer mirroring con eso, sobre modo sobremesa. Exacto. O sea, es que ya eso les da juego para ir sacando más consolas de la familia a distintos precios, orientadas a distintos públicos. Y vamos, lo veo completamente. No sé si la tecnología ya la tienen, porque la Sí, Wii U porque, ya la tenía, sí, porque cero latencia. estuvimos hablando de la cero latencia, estuvimos hablando de cómo conseguir la bisagra. Pero como dices tú, al menos la transmisión, digamos, de consola a televisión, la Wii U la tenían. Entonces esa tecnología ya la tenían. Pues la Y pueden reutilizar porque Nintendo, recordemos, no es nueva. Nintendo es una compañía que no son muy creativos, pero a la hora de reaprovechar cosas. Cogen tecnología, por ejemplo, cuando hicieron la Game Boy, cogieron básicamente un microprocesador que estaba en todos sitios. Mm. Cuando, por ejemplo, cogieron la DS, realmente reutilizaron muchas tecnologías que ya había, solo que con la visión de la pantalla dual. Pues lo mismo, ellos ya tienen de la tecnología de la Wii U que dijeron, bueno, se ha desarrollado cero latencia, pero la han perdido. Pero, ¿por qué no la implementamos de nuevo? Mm. Con la consola portátil como base. Y entonces de esa forma recuperamos esa idea de la cero latencia, pero de consola Mm. hacia televisión, hacia dock. Y así Claro, igual no... que la Switch era lo que querían hacer un poco, o sea, lo que no pudieron hacer con la Wii U, Exacto. que era llevarte la consola al sofá, o sea, sin depender De lo que es la televisión, bueno, de la televisión o de lo que era la consola en sí, claro, sino que la el experiencia mando, sí, portátil estaba un poco esclava, ¿no? del De la mando, CPU, exacto, de la consola y del formato exacto. de disco, ¿no? Porque claro, ese formato de DVD o de Blu-ray No entra en el no tableto mando.
exactamente, no, ni la potencia en ese momento, porque tú ves la Wii U, que la tengo por ahí, y es un Sí, armatoste. sí, Entonces, eso no lo podían meter en el gamepad de claro, tablet o mando, ¿no? claro. Entonces con la Switch consiguieron integrar una Wii U en un mando, lo que era el mando de la Wii U, de hecho tiene el Claro. mismo tamaño. Y ahora van a hacer lo contrario, o sea, ya tenemos toda una consola. Con una capacidad de cálculo como una doble Play 4 Y la tenemos entre las entre manos, las manos. vamos a hacer que la imagen, en vez de venir a la consola, vaya al dock. Exacto. Exactamente, que todo la CPU esté en el mando, se transmita Hacia el hacia dock. la tele, hacia un dock, no hacia la tele directamente, aunque puede haber una aplicación o Mm, puede ir a lo mejor, habrá un modo a través del router, pero yo creo que no, que lo van a hacer mm. de tal manera Directo. que sea sencillo, que sea Para y niños. que la experiencia del usuario no sea como por ejemplo la PlayStation Portal, Exacto. O lo hemos digamos, al que tenga inicio. lag, que te baje la resolución, sino que van a asegurarse de que funcione 100% sin latencia, sin pérdida de resolución, ¿vale? Bueno, Sí, y sí. todo eso dentro del salón, obviamente, Hombre, todo no, eso dentro del salón. no creo ni siquiera que intenten dar la opción para no confundir de hacerlo a través de Wi-Fi, No, 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 no. porque No, no funciona bien y no se van a no arriesgar. porque eso, exacto, eso crearía más problemas que resolvería. Mm. No. Yo creo que ha pasado, por cierto, una hora. Hemos estado hablando una Yo hora creo que sobre sí. esto. Bueno, Y al yo creo que final, terminamos con esto. resumiendo, vamos a Sí, hacer, porque lo siento mucho para los que habéis visto el vídeo al principio, supongo que se ha escuchado bien, esperemos. pero se ha visto un poco a tirones. Luego lo vamos a comprobar, pero por si no Sí, se ha escuchado al principio, vamos a hacer un resumen de todo. sí. Primero, el anuncio El anuncio de la de Switch. la Switch, que nosotros creemos que se va a llamar Duo o Sí. DS, que no puede Bueno, ver. puede ser, pero Switch DS, Switch Duo. Switch Duo va a ser a principios de año, se va a lanzar antes de Navidades. Sí. Va a ser totalmente compatible con la Switch En todos los sentidos. Mismo en todos los sentidos. accesorio, mismos cartuchos. Cuando tú compras un juego de la O Switch, sea que te sirve tú para toda la familia. Switch Lite, Switch Duo. va a haber muy pocos juegos y sobre todo de third Third parties parties. que únicamente van a funcionar en la Duo por temas de potencia, pero yo creo que Nintendo va a seguir sacando los juegos para toda la gama Switch. Exacto. Y vamos a hablar ahora de los elementos diferenciadores. Es decir, porque hemos estado hablando, pero Nuevo ¿cuáles son los modo, elementos diferenciadores? claro, sería el nuevo modo de juego Exacto. ¿Y que va cuál a es? ser tanto modo doble pantalla sobre mesa, Sí, transmitiendo hacia el dock desde exacto. la propia pantalla, o sea, desde la propia consola. Exacto. Vamos a tener en la propia consola una Una doble doble pantalla, pantalla. ¿vale? Mm, Que para poder jugar en ese modo de doble pantalla, tanto juegos de 3DS, juegos de DS, juegos de Wii U, sí, o lo que viene después de la Wii U, ¿no? Que yo considero que quieren seguir explorando ese concepto de Wii U de doble exacto. pantalla en sobremesa y en portátil. O sea, la idea es que antes teníamos en Wii U un Mm, modo doble pantalla en sobremesa y en DS 3DS un modo doble pantalla en portátil. en portátil, y lo que quieren es una consola que unifique, que tenga todo eso. Exacto. ¿Qué es lo que hacía la Switch? La Switch es una consola portátil y es O sea, es sobremesa. una Pues ahora, consola de doble pantalla híbrida. exacto. Al final tenemos doble pantalla híbrida. Y exacto, al mismo tiempo funciona de todas las formas. Funciona de única pantalla, Mm, portátil, única pantalla en televisión, única pantalla enviándose a televisión, doble pantalla consola televisión, doble pantalla mm, consola cosa, es decir, consola consola. En el fondo, lo que hemos dicho antes, une todas las consolas de Nintendo mm. en una única consola y Y sería la es única, la híbrida total. exacto, la híbrida total, porque aparte ya podría jugar a todos los juegos de Nintendo de todas sus generaciones. Todas. O Desde sea, ya la con Nintendo. esa potencia y con Exacto. este concepto tienen para alargar la vida de Switch, no solo la nueva Switch, la nueva consola de las familias, sino para La, alargar la vida aún más la Switch de entera. la Switch original. O sea, es que ¿por Sí. qué vas a sacar
una consola nueva cuando ahora está vendiendo más que nunca la Switch. Exacto. ¿Y cómo no comerte el mercado de la Switch original? Exacto. Y sobre todo, ¿cómo no, ¿Vale? espera, sobre todo, cómo no perder a esa gente que tiene la Switch original? Vendiendo, por ejemplo, juegos que puedan funcionar en la Switch original, Mm, que al mismo tiempo funcionan en la Duo, y mm. luego en la Duo te ofrecen la experiencia adicional de más frames per second, o sea, más frames por segundo, mejor resolución y también soporte para pantalla dual. Pero si tú no quieres soporte para pantalla dual, tú quieres que funcione una consola con menos capacidad, que para niños, pues ese mismo juego funcionará en la Switch original. Y al mismo Mm. tiempo, ¿y qué pasa con todos los juegos que ya hemos comprado como Breath of the Wild, Tears of the Kingdom? Pues claro, pues irán añadiendo, o sea, para seguir manteniendo esos juegos vivos, Exacto. Al mismo tiempo, vamos a ser sinceros, para para darles seguir a ellos vendiendo, más, para seguir vendiendo. pues, y para sacarnos más dinerito, claro, Exacto. tanto en el Switch, pagando Switch Online o pagando esos DLC. Exacto, porque ahora queremos unos DLC que Mm. son los que permiten que ahora podamos jugar al Breath of the Wild en la Switch Duo con mayores capacidades, con una visión pues, como la que ofrecen ahora mismo los emuladores, pues dentro de la Switch y al mismo tiempo con soporte para pantalla dual, sea por DLC o sea, pues estamos dentro de la Nintendo Switch Online y la Nintendo Switch Online pues nos va ofreciendo DLCs de diversos juegos. Por ejemplo, DLC de Breath of the Wild modo dúo, Tears of the O Kingdom sea, modo dúo. van a relanzar todos los juegos principales Exacto. de Nintendo con ese nuevo modo Y de esa y, forma, pues ahora a todo el mundo y que te van a tenga la cobrar y dúo, te van a cobrar un extra además. exacto, y todo el mundo que tenga la dúo le anima a decir, Va a tener que pagar ese extra, exacto, tanto pagas en la Switch ni... Online o el DLC independiente. Exacto, O sea, vas a seguir vendiendo los juegos en Switch y aparte vas a sacar más pasta, vas a vender el mismo juego pero cobrándolo más caro por jugarlo en la Switch Duo. o no, o depende, a lo mejor, por ejemplo, puedes decir, venga, ahora le bajo el precio al Breath of the Wild para que en vez de No, hacer, nunca va a bajar precio o no, Nintendo. o le baja el precio para, Pero espera un segundo, le baja el precio en versión Switch, pero si quieres jugar a la dúo, pues precisamente el precio del DLC es el precio del Breath of the Wild original. Por eso son decisiones de marketing, decisiones de, digamos, a nivel que mm, nosotros no llegamos. Es decir, tampoco hemos llegado a ese punto. Y yo lo he dicho, yo creo que llegado a este punto podemos sí, terminar yo porque creo que no tenemos nada más que decir, está estamos todo dándole claro. vueltas. Queda esto como testigo Exacto, de nueva Nintendo Switch Duo, modo pantalla dual, exacto. totalmente compatible con la anterior, aunque tendrá juegos exclusivos, Mm, pero Nintendo va a sacar todos los juegos, todos sus juegos principales van a salir para todas las consolas. sí, Vamos a tener Nintendo Switch para largo, o sea, de los modelos base van a salir de luego. incluso muchos más modelos de Nintendo Switch de la base, digamos, de la Sí, original, y también van a ir sacando modelos nuevos de la Duo, sí, dependiendo de si solamente quieres jugar los juegos más pros exacto. Sin dúo, sin pretensión de doble pantalla, o incluso o quieres como un una dúo para con. niños que Exacto. sea doble pantalla Como la como 2DS. la 2DS. Mm, O sea, tienen ahí cuerda para rato para seguir explotando el éxito de Nintendo Switch, de lo que es el concepto de consola híbrida, pero añadiendo lo de la doble pantalla y vamos, yo me juego lo que sea. A lo sí. mejor llega, A lo mejor llega el llega el día. anuncio y es solamente la Switch con más Exacto, potencia. de repente, venga, en las pantallas vemos el Breath of the Pero Wild no en tendría sentido. 4K, vemos las cosas simplemente venga, los nuevos Es third que están parties. mostrando en la nueva, como en ferias y tal, están mostrando el Breath of the Wild a 4K, 60 Free por ser. fotogramas, Sí, pero no tiene sentido. pero no, yo considero que solo están mostrándola en una pantalla. Se Exacto. están guardando incluso para los desarrolladores esa funcionalidad nueva. De forma de que cuando ya salga el anuncio de la Switch Duo, le digan a los third parties, vale, ya sabéis realmente lo que tenemos, podéis empezar a desarrollar para Duo. Pero como siempre Mm. Nintendo se guarda su funcionalidad más estrella para Van sus juegos de a, lanzamiento. van a recuperar juegos de 3DS en HD, a doble pantalla, pero también para la Switch. Y evidentemente juegos especiales que se aprovechan esa doble pantalla, porque Nintendo, como hicieron con ARMS, siempre Mm. se basan, siempre utilizan un juego 2 estrellas con esa idea inicial de, a ver, para esta nueva Y van a consola, hacer el Wind Waker. no, me refiero a Bueno, juegos nuevos. y Es juegos decir, nuevos saldrán, obviamente. sí que se aprovechan del Pero que se concepto. van a poder jugarse también
En modo En simple. modo simple, digamos, Exacto, que llamémoslo también puede simple. funcionar en Switch. Es que esa es la clave, o sea, no cometer los errores de la Wii U de obligarte a utilizar el tabletomando, Exacto. sino que puedas jugar como quieras, ¿no? Al final Sí, el concepto es jugar como quieras y juega a todo el catálogo de Nintendo, y Switch es como la consola definitiva. sí, sí, sí. Y Lo aúna a ahora, todos los portátiles, todos los sobremesas, exacto. Y ahora, potencia de esa y forma, la Switch Duo ya sí sería la Switch, la consola Nintendo definitiva. definitiva. Exactamente. Y puede que la anuncien así, la Nintendo definitiva. Sí. Consola de Nintendo definitiva, pues ya está. Bueno, pues ya hemos dicho todo lo que teníamos que Así que decir. muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no, estábamos aquí solo un poco, pero No lo vamos a importa. resubir. No sé si vamos a comprobar que se escuche el principio, pero bueno, al final también nos hemos enrollado un poco. Sí. Hemos vuelto a retomar el principio, pero bueno, disculpad los problemas técnicos, es porque he actualizado el OBS y Sí, ahora sí. me va un poco como el culo. Pero bueno, gracias Rodrigo, son las 3, casi las 4 de la Sí, yo mañana. directamente voy aquí Vas a a morir. casa, voy a morir mañana. Bueno, ya te vas acostumbrando al jet lag porque se nos va a Japón. Bueno, sí, Pregúntale a Miyamoto si te lo encuentras por ahí lo por la preguntaré. tienda de Nintendo. Pregúntale, Se lo oye, preguntaré, se lo ¿es preguntaré. esto o no es esto? Tal. O suéltalo por allí a ver qué opina. Sí, Y nada, que muchas gracias. Ha sido, o sea, una noche de cine sí, una noche de cine se ha que hemos hecho una convertido. peli cutre. Hemos hecho esta película, Exacto, y nos hemos montado una película que nosotros pero es mismos. que como ha sido un descubrimiento es como un caso de Sherlock Holmes. Sí, sí. Teníamos muchas dudas que al final hemos unido todos los puntos, tanto de cosas que para el principio no tenían nada que ver, rumores que salían por ahí aislados, porque no ha salido la Pro, Sí. porque no han salido los juegos El Wind los Waker. ports de Wii U que quedan, porque ahora empiezan a sacar juegos de 3DS tal. Porque han cerrado la tienda de la O 3DS. sea, es que todo encajaba y ha sido como. Y ya bueno, hemos imaginado, o sea, si fuéramos de trabajadores de Nintendo, vamos, tenemos la idea perfecta para la Switch. Exacto. Luego, evidentemente, si fuera Do- trabajar en Nintendo de verdad, vendía Miyamoto, nos prendería un capón y diría, es que eso no tiene ningún sentido. Pero, Pero bueno, pero ha sido emocionante sí, ha sido interesante. y puede que estemos equivocados, puede que no. Pero bueno, para que quede Ah, para que hay constancia. constancia, posteridad. Lo vamos a dejar subido. No sé si haré una versión resumida o yo lo subiré luego aparte, Sí, sí. también hablando, no sé, pero bueno, pero que el sentimiento hemos descubierto algo que creemos que puede ser real, Sí. que no es de estas elucubraciones que hace la gente así en plan rumores y tal, filtraciones que luego, que algunas dices pues, aisladamente pueden tener sentido ahora. Exacto. Pero con unidas, Claro, que al unir todas las al unir piezas, todo tiene sentido y nada, y esperemos que os haya parecido interesante. pues Y bueno, bueno, no es un canal de videojuegos esto, pero bueno, aquí queda para la para posteridad. la Y posteridad. sobre Y todo si no, exacto, y- para que cuando lancen el anuncio de la Switch, volvamos otra vez a ver esto y digamos, teníamos razón o no, tenemos razón o pero si no no. teníamos razón, oye, deberían pensárselo. Exacto, porque la idea está Porque genial. Si tienen la tecnología para hacer la pantalla dual, la verdad es que como idea estaría muy en bien. sobremesa, En claro, que sobremesa. está, o sea, pero No, no, nunca. no, en sobremesa no, en portátil. Y en portátil también. Bueno, eso Pero, ¿qué tipo de bisagra o qué tipo exacto, qué de...? tipo de bisagra, qué tipo de tecnología. Pero bueno, no Ya vamos a está. enrollarnos más porque si Muy bien. no nos seguimos enrollando. Así que nada, gracias Gracias. y nos vemos el día de la presentación Nos vemos el día de de presentación. Nintendo Switch, que tenemos mucha ganas. La verdad que sí. Ah, Mira, yo que día uno, vamos. La compro, me da igual cómo salga, la compro el Day día uno. One. Day one. Bueno, yo consolas día uno, mala experiencia en la última, Sí, ¿no? bueno, no importa. Siempre hay que esperar un poquito, ¿no? Por si te sale con algún Con un con defectillo. algún defectillo. Y más Venga, esta, ¿no? Veremos a ver. vamos a ver. Venga, pues nada, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.